Bogotá, 5 de diciembre del año 2021. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama bastante la atención, el cual es lo que está pasando con la situación indígena. La Minga, por la defensa de la vida, el territorio, el buen vivir y el bien común. Son amigos de la paz, dispuestos a resistir, a defender nuestros derechos, así nos toque morir por mi raza, por mi tierra, dice el coro del himno nacional de la Guardia Indígena. A la población urbana nos llega poca información sobre lo que sucede en los territorios rurales, y esto se acentúa cuando se trata de lugares alejados con poca comunicación, como lo es la Amazonía. Pocas personas saben que Camilo Suárez, líder indígena, conocido como el diputado de la selva, murió de COVID esperando una ambulancia que nunca llegó. Pocas personas han oído a su hermana Patricia dándole un mensaje de aliento y esperanza a toda la comunidad que lo quería. Pocas personas saben que una persona indígena en la Amazonía tiene casi el doble de posibilidades de morir por COVID que cualquier persona en otro lugar del país. La Minga indígena busca generar conciencia sobre la marginalización que están viviendo las comunidades indígenas, afro y campesinas en las zonas rurales del país. La Minga indígena ha logrado convertirse en un movimiento nacional. Aboga por la democracia, la paz y la igualdad. Es una lucha por la protección de las líderes y líderes sociales que continúan siendo asesinados por la implementación de los acuerdos de paz, cuyos compromisos siguen sin cumplirse, por la protección del territorio, vulnerado por los proyectos extractivos, por el cuidado de las familias, quienes continúan muriendo por falta de acceso a servicios de salud y pobreza. La Minga lucha por la supervivencia de los pueblos minoritarios, cuyas vidas continúan siendo vulneradas por dinámicas históricas de marginalización y olvido institucional. Y a esto voy con mi discurso, a que tomemos un poco de conciencia sobre esta situación, que muchas comunidades han tenido que emigrar de sus lugares de residencia porque sufren ataques, porque violentan su vida, porque intentan despojarlos de su territorio cuando realmente ellos son los que lo están protegiendo. Por ejemplo, en la Amazonía, ellos se encargan de cuidar la naturaleza, que como ya sabemos, cada vez es más escasos los recursos, más escasos el agua, y la tala de árboles se ve todo el tiempo allá. Y ellos lo que hacen es cuidarla, pero realmente no han tenido un apoyo del gobierno. Por eso muchas veces ellos tienen que venir a la ciudad de Bogotá a protestar para que no sean violentados sus derechos y puedan seguir con su comunidad, que no sean separados de sus familias. Y esto no solo sucede en Colombia, sino que en el mundo hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países, si bien constituyen más del 6% de la población mundial. Representan alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza extrema. La expectativa de vida de las personas indígenas es inferior en hasta 20 años de comparación con las personas que no pertenecen a las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas a menudo carecen de reconocimientos formal en sus tierras, territorios y recursos naturales. Suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura, y enfrentar múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia, hacer parte de los procesos políticos y la toma de decisiones. Este legado de desigualdad y exclusión ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a los impactos del cambio climático y los peligros naturales, que incluyen los brotes de enfermedades como el COVID-19. Las vulnerabilidades ante la pandemia eran con más exactitud en la falta de acceso a los sistemas nacionales de salud, agua y saneamiento,
Además, el cierre de los mercados, las restricciones de movilidad que han afectado enormemente sus medios de subsistencia, seguridad alimentaria y bienestar. En los últimos 20 años se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas, con la adopción de instrumentos y mecanismos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 23 ratificaciones del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1991, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos son unas inclusiones que se han generado últimamente para los pueblos indígenas, pero realmente no son suficientes para todos los derechos que son vulnerados de ellos. Entonces, este es el final de mi discurso. Espero que les haya gustado y les haya dejado un mensaje que realmente las comunidades indígenas les falta mucho para ser incluidas totalmente en la sociedad actual. Entonces, es para que tengamos un poquito de conciencia sobre eso, que el gobierno no lo hace.